Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, mientras las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país, y al llegar las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Aya. Hola y bienvenidos a el segundo programa de la tercera temporada de Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y hoy estoy muy emocionado porque con nosotros se encuentra la creadora de Lugares Misteriosos, un podcast muy interesante, uno de mis favoritos últimamente, que me ha causado muchas pesadillas. Por eso, gracias Jacqueline, que nos acompaña hoy para hablar de exactamente eso, lugares misteriosos. Así que voy a dejar que ella se presente. Jacqueline, bienvenida a Comala Podcast, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Hola, Carol, Jorge, muchísimas gracias por la invitación, para ser parte de Comala Podcast. Como ya les dijo Jorge, yo soy Jacqueline Isa y estoy bastante a gusto, estoy muy contenta compartiendo con ustedes hoy algunas historias de miedo y de misterio. Sí, Jacqueline, yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Eres una invitada de las top que han pasado por este programa porque realmente sabes y eres una gran conocedora de precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, que son los lugares misteriosos. Jacqueline, yo quería hacerte una pregunta aquí como fan tuyo que soy. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, la de tratar lugares misteriosos? Porque hay muchos podcasts acerca de cosas que pasaron extrañas o personajes raros, pero el concepto de lugares como algo misterioso, como algo que encierra el misterio, me parece algo muy innovador y por eso es que al principio me atrajo tanto tu podcast. Así que, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo nació? Cuéntanos un poquito de la concepción de lugares misteriosos. Mira, yo la verdad he sido consumidora de podcast por varios años, al principio, o sea, hablemos de hace unos 3, 4 años atrás. Me gustaba muchísimo y me sigue gustando escuchar muchos podcasts. Y me gusta mucho el tema documental, la crónica y el tema con el primer capítulo con el que abrí el podcast, en realidad con el micrófono del celular y básicamente con unas notas apuntadas a mano, bastante precario diría yo, fue el piso 5 del Hotel Yanggakdo en Corea del Norte. Ese tema me fascina en cuanto a que es bastante intrigante, misterioso, y aparte que es un tema real, ¿no? Entonces, yo al principio comencé con lugares misteriosos porque básicamente todo lo que pasa va a pasar en algún espacio físico. Y esos lugares a veces no son del todo estudiados o no son del todo atendidos. Y me pareció importante comenzar a investigar y me di cuenta que había muchas cosas que se podían ir contando, ¿no? Que todo pasa en algún sitio, todo pasa en un lugar. Y eso es lo importante para el podcast. Y yo creo que ahí también radica eso de lo terrorífico, saber que esos lugares existen y que es algo físico, como tú dijiste, y que están como tan llenos de esa gran nube de misterio que, pues, que en algún momento, o bueno, como en este momento, nos afecta de cierta manera. Aquí detrás de micrófonos, Jacqueline nos estaba contando, pues nos estaba dando distinta información sobre algunos temas que ya tratado en el podcast y sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. De repente, pues, estando solo, bueno, yo en este momento estoy sola en mi casa, entonces es algo terrorífico. No, y pensar, como dice Jacqueline, que tiene toda la razón y es algo que suena, uno diría, pues sí, es verdad, pero es una verdad muy grande porque todo lo extraño, todo lo paranormal, podríamos decirlo de alguna manera, o todo lo sórdido va a pasar en algún lugar o ha pasado en algún sitio. Y pensar yo que me mudé hace poquito de casa, ¿qué pude haber pasado en este lugar, en este espacio? Aquí donde yo vivo era un jardín infantil, entonces, con mayor razón, a veces la gente que viene aquí se asusta por lo mismo, porque pensar que va a encontrar cosas raras, y uno nunca sabe qué ha pasado en los lugares donde habitamos o en los lugares que sí, que son normales para nosotros, como colegios, universidades, no sé, sitios así. Y este podcast, el de Jacqueline, muestra eso,
Jacqueline, y yo también quería preguntarte, y perdona tanta preguntadera, ¿qué tal ha sido la recepción que ha tenido tu podcast? Mira, ha sido bastante buena, que para mí en realidad ha sido una sorpresa. Yo, básicamente, como les comenté hace un instante, el podcast, el inicio fue bastante precario. Yo lo único que tenía era mi teléfono, mis audífonos y mucho interés en contar historias, y en realidad mucha curiosidad, porque a mí me encantaría conocer algunos de los sitios de los que les cuento, ¿no? Entonces por eso también buscaba más información, y era básicamente como hacer un viaje hacia esos lugares. Actualmente nos va muy bien. Básicamente ese es un podcast de una sola persona. Yo hago todo lo que ven y todo lo que escuchan lo hago yo, y le está yendo bastante bien. Ya hemos sobrepasado las 150.000 descargas desde el año pasado que comenzamos, y nada, espero seguir entreteniendo y brindando información, ¿no? Que es básicamente lo que a mí me gusta hacer. Yo realmente recomiendo mucho Lugares Misteriosos. Es un podcast genial, es un podcast que asusta, que informa, que entretiene y que, bueno, que como a mí se va a meter en las pesadillas. Así que escúchenlo, búsquenlo. Jacqueline, ¿en qué plataforma estás? Por favor, ¿nos podrías dar, o tus redes sociales, o cómo la gente puede encontrar tu podcast? Por supuesto, el podcast está en Spotify, en cualquier otra plataforma de podcast que le use la gente, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Spreaker y bueno, y todas las que les guste usar. Y tenemos dos páginas, tenemos una página en Instagram y otra en Facebook, y estamos como @Lugares Misteriosos el podcast. Y también tengo el canal en YouTube, que es donde básicamente replico todos los audios del podcast, pero pronto espero poder comenzar a hacer ya un poco más de temas audiovisuales, ¿no? Que es como un refuerzo a la historia, pero ya con más imágenes, con videos y con mayor contenido. Y eso va a ser en YouTube muy pronto. Bueno, entonces lo esperamos con ansia. Ahí están todas las redes de Jacqueline, de Lugares Misteriosos, donde pueden escucharla. De nuevo le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Nos honra que nos ayude, que nos dé tanto conocimiento como sabemos que tiene. ¿Y qué te parece, Carol, si de una entramos a decir qué obras vamos a tratar en el capítulo de hoy? Listo, me parece bien. Vamos la parte de literatura. Vamos a estar tratando el cuento de la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe y El ladrón de cadáveres de Robert Louis Stevenson. En la parte de cine estaremos tratando el proyecto de la bruja Blair, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, y El resplandor por Stanley Kubrick. Bueno, muchachas, ¿qué les parece si comenzamos con el programa? Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Cubana Podcast. En la sesión de literatura vamos a tratar La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. Nos habla de un joven caballero el cual es invitado a un hogar de un antiguo amigo de la infancia, Roderick Usher, y este amigo ha invitado a la voz narradora, en este caso al joven caballero, debido a que se encuentra muy mal de salud. Él es enfermizo y vive como en un hogar un poco extraño, y está recluido en compañía de su hermana Lady Madeline, que también está delicada de salud. Entonces este personaje Usher vive constantemente preso de una enfermedad. Le molesta los sonidos muy fuertes, pues su aspecto no es el mejor, y constantemente está el terror de morir, teme por su vida. Pero en el pasar del tiempo, quien acaba muriendo primero es su hermana, y es depositada como en una cripta dentro de la misma casa, en la parte de abajo de la misma casa. Y con el paso del tiempo, Usher, su hermano, empieza a enfermar cada vez más. Un día llega al cuarto del invitado en medio de una tormenta terrible y entra, y entonces ellos dos empiezan a entablar una conversación donde Roderick Usher le dice al personaje que está narrando, que constantemente le está diciendo que si él no lo ve, que si hay algo ahí como una presencia extraña. A medida que el relato va avanzando, en el cuarto donde ellos se encuentran, entra la hermana que se creía muerta y cae sobre los pies de su hermano, y Roderick Usher muere a causa del terror. El narrador corre y escapa de ese lugar, y
cuando logra escapar de esa mansión, ve cómo la misma se va destruyendo, se va cayendo, mientras una luna roja alumbra el lugar. Y este es como a grandes rasgos de la caída de la casa Usher. Y ahorita Jacqueline nos va a hablar sobre El ladrón de cadáveres de Robert Louis Stevenson. Sí, el cuento del que yo les quiero hablar hoy es El ladrón de cadáveres, que fue escrita por Robert Louis Stevenson y se publicó por primera vez en 1884 en el Pall Mall Gazette. Este es un cuento de terror que cuenta la historia de un estudiante de medicina del Reino Unido que se involucra con la profanación de tumbas y robo de cadáveres para que fueran estudiados en la facultad. La historia básicamente comienza con un encuentro fortuito entre un hombre taciturno en un bar, al que llaman Fetz, y que le dicen el doctor porque dicen que tiene algún conocimiento de medicina. Y este personaje se encuentra con quien en algún momento fue su mentor, un doctor que se apellidaba McFarlane. A partir de esta reacción inesperada, a partir de este encuentro, es que se cuenta la historia de la relación de estos dos personajes en Edimburgo. Ahora resulta que el doctor McFarlane introduce al personaje principal de este cuento en el sórdido negocio de profanación de cadáveres y lo hace su ayudante. Esta labor obviamente en esos momentos era ilegal, pero de alguna manera necesaria para la medicina. Y la labor de este joven ayudante era recibir los cadáveres que otros hombres llevaban hasta la escuela de medicina. Este cuento realmente no es muy extenso, es bastante fácil de leer y cuenta básicamente el dilema moral que tiene Fetz en sí mismo, ¿no? Porque en una ocasión recibe un cadáver que en su opinión acababa de ser enterrado. Es más, el cuerpo era de una persona que él conocía. Y si bien este cuento para mí, que ha sido determinado en el género del terror, será bueno que estamos acostumbrados a otro tipo de terror actualmente, pero no es tanto el terror como el de las películas, pero sí hay un momento que es básicamente ya hacia el final de la historia que sí se siente este terror y este miedo cuando uno está leyendo el libro, ¿no? Es casi como les contaba hasta el final de la historia que se siente este terror porque pasa algo que no puede ser explicado con racionalidad. No quiero spoilerles el cuento porque me encantaría que lo lean, pero sí es importante que bueno, decirles que este giro del cuento de terror y de corte sobrenatural se presenta cuando por necesidad Fetz tiene que ir a buscar un cadáver. Y es ahí donde está el clímax del cuento y donde el género del terror se hace presente, ¿no? Y básicamente este cuento no es ajeno al género porque su autor es el que escribió obras tan famosas como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La isla del tesoro y La flecha negra. Obviamente hemos oído hablar de estos cuentos en algún momento, de estas obras en algún momento de la vida. Dos historias que no sé si por casualidad o por destino crean una narración que se desarrolla poco a poco y como dice Jacqueline es al final cuando todo revienta, tanto en El ladrón de cadáveres como en La caída de la casa Usher. Esos dos finales yo creo que son ya míticos en la literatura mundial y bueno, muy interesantes historias que vamos a tratar hoy con un tema que sacamos entre los tres, que es el de la muerte crea lugares misteriosos. Así que, no sé Jacqueline, tú que eres la experta aquí entre nosotros acerca de los lugares misteriosos, ¿cómo relacionas este tema con las obras que tratamos hoy? Exacto, la muerte crea lugares misteriosos. Y les cuento un poquito por qué escogí este cuento y por qué me parece tan importante relacionarlo con los lugares misteriosos. Y la verdad es que básicamente lo hice porque está relacionado al concepto de un lugar que a mí me causa mucha curiosidad y que podemos encontrar en cualquier lugar del mundo. Es decir, no tenemos que viajar 5.000 kilómetros para encontrarlo como podría ser cualquier otro lugar misterioso, porque los cementerios están básicamente en todo el mundo. Y si han tenido la oportunidad de escuchar el podcast, aquí he hablado varias veces de ellos, y la verdad es que a nivel personal a mí me gusta mucho, si es que estoy de viaje o de paseo en algún lugar, visitar un cementerio porque aparte de la paz que se encuentra, me parece que es un lugar preciso para conocer un poco la historia de la gente que vivió en esta ciudad o que finalmente terminó ahí.
la verdad es que muchos son prácticamente museos. Entonces uno ahí puede perderse, puede acercarse también a algunas personas que a veces son celebridades, que es lo más cerca que puedes estar de una celebridad, de un personaje histórico o inclusive de la propia familia, ¿no? Y un cementerio que tiene mucho que ver con el cuento de Stevenson y que yo particularmente creo que lo han usado como base para el cuento, es el cementerio de Greyfriars en Edimburgo. Este cementerio, que si es que mi memoria no me traiciona, creo que no hablan de ningún nombre de cementerio en el cuento, pero yo creo que pueden referirse a él porque si es que lo han llegado a ver en algún video en internet, yo particularmente nunca he ido ahí, pero he visto varios videos de gente que lo recorre, se van a dar cuenta que muchas de las tumbas están enrejadas. Es decir, sobre la tumba que está en la tierra enterrada hay una reja, como si no quisieran que la gente llegue a la tumba, ¿no? Y es básicamente por esto, por este fenómeno, digamos, social que hacía que en nombre de la medicina tuvieras que profanar tumbas para tener cadáveres que poder estudiar, cosa que ahora es mucho más fácil por diferentes motivos, ¿no? Entonces, lo que hacían las familias para proteger los cadáveres de la persona que había muerto era ponerle una reja a la tumba. Y eso, si uno lo ve ahora, pues te asusta, ¿no? Porque gracias al folclore popular, mucha gente dice que en realidad les ponían las rejas para que no salieran como zombies. Pero eso es un poco difícil de probar. La verdad es lo más lógico, y es que la familia esperaba que no se roben el cadáver o que no le robaran las joyas o la ropa con la que estaba vestido, ¿no? Pero bueno, si de repente por allá se da una vuelta por allá en algún momento y ven estas tumbas con rejas, alguien podría decirles que es para evitar que salgan como zombies, pero no es así. Y bueno, este cementerio también es bastante conocido porque la autora de Harry Potter caminó entre las tumbas para buscar los nombres de sus personajes. Y Tom Riddle es uno de ellos y está así escrito Tom Riddle en una de las tumbas de este cementerio. Vea, pues eso no lo sabía. Dicen que Juan Rulfo, el gran autor mexicano y por el cual debemos el nombre de nuestro podcast, hacía lo mismo, se iba a los cementerios de los pueblos y anotaba los nombres de las lápidas para ponérselos a sus personajes en las novelas y en los cuentos que hacía. Así que quizás eso ya es una acción de los escritores, de literatos. Sí. Sí. Mira que yo también estuve como investigando por ahí y resulta que las familias, como dijo Jacqueline, ricas, enterraban a sus familiares en ataúdes de aceros. Incluso le ponían, contrataban guardias que se mantenían día y noche junto a la persona que había muerto, que estaba ahí enterrada, hasta que el cadáver se descompusiera y las personas no pudieran pues robarlo. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado semejante escritor al retratar con tanta realidad y vividez pues eso que estaba sucediendo en ese contexto? Exacto, sí, es cierto. Y miren, además de la profanación de cadáveres, otra relación que también tiene con el cuento es, por ejemplo, en uno de mis episodios conté la historia de una casa en la que vivió Benjamin Franklin en Londres, este prócer de la independencia y personaje muy importante para los Estados Unidos. Vivió unos años en Londres en una casa en la que ya cuando le hicieron las refacciones en nuestro siglo, encontraron huesos en un pozo. Y la gente, en principio, lo que pasó es que sospecharon que Benjamin Franklin había sido un asesino serial y que había enterrado a estos desdichados personajes en este pozo, ¿no? Y bueno, luego de hacerse muchas investigaciones, se determinó que él no era un asesino serial y que la casa donde estaba había sido una escuela de anatomía, donde llegaban cadáveres para ser estudiados. Y llegaban cadáveres casi de la misma manera como llegaban en el cuento de Stevenson, ¿no? Que habían personas que se encargaban de buscar, de profanar tumbas, de sacar a las personas que recién habían muerto y llevarlas a estas escuelas de anatomía donde se hacían pues las disecciones y todos los estudios que, bueno, finalmente nos han ayudado mucho en el desarrollo de la medicina,
pero que en principio no era una acción legal, ¿no? Y básicamente se dice, que la verdad no está tan probado, es que Benjamin Franklin sabía el origen de estos cuerpos y que él también, con un hombre que respetaba mucho la medicina, habría podido ser parte de alguna de estas incursiones en las que o bien se sacaban los cadáveres o se recogían personas que morían en la calle en esa época, como mendigos o vagabundos que morían cerca de los muelles porque no tenían casa ni alimento ni ningún beneficio, ¿no? Pero bueno, dicen eso. Sí, los llamaban los resucitadores. Creo que por ahí en alguna parte del cuento de Stevenson dicen que se llamaban así porque pues obviamente sacaban a los cuerpos y los resucitaban de cierta manera, ¿no? Y resucitar también hace uno de los personajes de La caída de la casa Asher, donde nos encontramos en una casa, y esto lo hablábamos con Jacqueline en la introducción también, que es muy interesante cómo lugares comunes se pueden volver misteriosos debido al encuentro con la muerte. La casa Asher, donde están estos personajes, en sí no sería nada más si no cargara con toda la historia de esta familia que de cierta manera parece maldita. Y el autor, yo creo que nos quiere dejar muy patente que el reflejo de lo que es y de lo que ha sido la gente que ha vivido allí, como Asher, su hermana y toda la familia y todos los que han pertenecido a esta familia, se ve reflejada. Los muros están que se caen, todo está muy podrido, todo está muy feo, todo está muy decadente. Y bueno, y la historia de la hermana de Asher y todo lo que conlleva también nos da un poquito como una pincelada de lo que se ha convertido esta casa con el paso de la gente y con tanta muerte que ha vivido. Sí, hablando de cementerios, yo creo que esa casa de Usher es como un cementerio en potencia. Los dos hermanos, mausoleo, ¿no? ajá, los dos hermanos están ahí a punto de morir y precisamente es cuando ellos mueren, cuando la casa se derrumba. Y por ahí el texto decía: ¿por qué? Me pregunté, la casa de Usher me hacía sentir tan triste. Nunca encontré respuesta. Entonces, mira, es decir, es un lugar extraño ahí donde estos personajes, donde quedan solamente esos vestigios de esa que en algún momento fue una gran familia. Jacqueline tiene un episodio que ahora mismo no recuerdo pues el nombre del capítulo, pero es como que una familia donde uno de los integrantes asesina a toda la familia. Jacqueline, tú me dirás sí. ¿Cuál es? Puede ser el de la y casa de los Feliz. Creo Sí, que sí, que es un, que él los mata sí, es y un mata a unos doctor que niños. mata creo que mata a la esposa, sale la hija herida porque también creo que le metió un par de hachazos y la niña sale, Sí, bueno, a pedir auxilio, y bueno, esa casa sigue ahí. Eso, y no, pero ¿no crees tú, Jacqueline, que como que esas casas quedan marcadas, como esos lugares en sí quedan marcados? Yo creo que sí, porque si no, las casas se venderían y la vida seguiría adentro, ¿no? En la casa de los Felices, que no me estoy equivocando, la gente que la compró después de este caso, de un momento a otro desapareció. No desapareció de un tema que se los llevaron los ovnis ni nada, sino que se fueron y dejaron todo. Inclusive decían que habían dejado regalos de Navidad y comida y todo. O sea, en realidad es como que dijeron, nos vamos y nos vamos. Entonces sí, yo creo que algunas casas quedan con algún tipo de energía que no deja que los demás se desarrollen, ¿no? Podría ser. Pero mira que lugares así como las casas, donde han pasado cosas sórdidas, o los cementerios como los que está nombrando Jacqueline ahora, para los escritores y para Stevenson, por ejemplo, en este caso, le sirve como una metáfora, una metáfora de cómo el destino puede jugarte una mala pasada y castigarte por los errores que has hecho. ¿No te parece, Jacqueline y Carol, también que ese tipo de lugares fungen pues, esa labor, como la de recordarnos a nosotros que también podemos caer en estas malas prácticas? Por ejemplo, porque, y yo no sé si decirlo, pero bueno, al final del cuento que trajo Jacqueline, pasa algo precisamente en ese cementerio que atañe a los personajes principales y que los hace ver lo mal que han cometido. Claro, como si fuera un tipo de lección, ¿no? Sí, como... Sí, precisamente eso iba a decir, esa lección al final del texto donde se muestra cómo esos mismos lugares están ahí como muestra física de que también a nosotros nos puede pasar lo que sucedió en esos lugares, como recordando de cierta manera la mortalidad, ¿no? Esa debilidad, esa fragilidad del ser humano. Sí, claro.
en Estados Unidos hay un servicio que se llama Died in House, creo, y que tú les pagas para que ellos te den la historia de la casa. Porque en algunos estados no es obligatorio decirle a los nuevos dueños o las nuevas personas que rentan la casa que algo ha pasado ahí. Entonces ellos hacen un estudio de la vida de la casa, ¿no? Entonces si al nuevo dueño, a la persona no le importa y ahí ha habido un asesinato o algo, bueno, bien, vive ahí, pero hay gente que en realidad sí le afecta un poco saber que está yendo a una casa donde ha pasado algo tan feo, ¿no? Jacqueline, ¿a ti en lo personal te importaría? Yo sí creo que hay energías, no sé, no me ha pasado porque yo he ido a algunas visitas de cementerios en la noche y algunas personas dicen, uy, sí, aquí se siente la energía negativa y todo. Yo la verdad no lo he pensado, no lo he sufrido, pero yo creo que si fuera a adquirir una casa, me gustaría que sea una casa pacífica y que no me dé muchas sorpresas. Que no tenga muchas historias raras detrás, ¿no? Sí, yo creo que sí. Carol, tú Yo creo que no, definitivamente no. No, y mil veces no. un Por fantasmita, Dios Carol, santo, ¿no? no, jamás en la vida, no. Yo no sé ustedes, pero yo no sé, yo no creo en toda esta vaina y al mismo tiempo como que sí creo, no sé. La vaina es que o no sé si, como dijo Jacqueline, se trata como de esa energía, pero uno siente cuando llega a un lugar donde hay algo que uno no le termina de gustar. Y a mí me sucede eso. Llego a un lugar y es ese algo que yo no puedo como decir qué es, que no me gusta y me tengo que ir. Como también llego a lugares donde me agrada estar, donde me siento en paz. Entonces yo creo que no, jamás en la vida compraría un lugar donde hay una historia como tan triste y tan fuerte detrás, pues que está en los muros, que todavía está ahí como en el ambiente, no sé, yo creo que uno se apega mucho a las cosas y ese amor que uno le tiene a las cosas, o de cierta manera esa historia que están detrás de las cosas se queda ahí. Entonces no, realmente no sería capaz. Mira, Carol, que acabas de decir algo muy interesante, que pues que tú puedes llegar a un lugar y sentir que es pacífico y que te agrada, ¿no? Entonces, y Jacqueline dijo al principio algo también que comparte, que también es muy interesante, que ella cuando va a un cementerio siente mucha tranquilidad. Entonces es algo como que, no sé, como que no se compagina porque se supone que en un cementerio hay un montón de muertos y mucha gente siente dolor. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Jacqueline, por qué crees que esto, que en un cementerio se siente tanta tranquilidad, pues, teniendo todas las historias que tiene? Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Yo veo los cementerios como lugares de historia, de mucha cultura, como un museo. Sí me impacta que haya gente ahí, que haya personas que han tenido familia y que han vivido muchísimo o quienes han vivido muy poco. Pero yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, es más un museo para mí que un lugar donde yo entre y me vayan a asustar o algo vaya a pasar. No me ha pasado, como te digo, aquí en Lima en algún momento hubieron visitas nocturnas al primer cementerio de la ciudad, que se llama Presbítero Maestro, y básicamente es un museo arquitectónico. Hay muchísimas esculturas, mausoleos, y bueno, la oportunidad de visitarlo en la noche estaba, mucho antes de la pandemia, y las veces que he ido realmente ha sido una visita muy, muy interesante en el sentido de la historia, de conocer quiénes están ahí, cómo llegaron, cómo llegó este mausoleo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí creo, como Carol, que hay algunas cosas que absorben algún tipo de energía y es difícil tenerlas en casa o la misma casa en sí, ¿no? Yo creo que sí hay que tener respeto a este tipo de energías. Y yo creo que esto es lo que le pasaba al protagonista de la casa Asher. Él era el último de su linaje. Él y su hermana, que estaba muy enferma y que ya podía morir en cualquier momento. Y la casa, pues, donde él siempre había vivido, en que casi no salía, conservaba todos los recuerdos de su familia, y no solo de la familia cercana, sino de la historia ancestral que él llevaba encima. Y pues por lo mismo se estaba pudriendo, estaba cayendo, estaba vuelta a nada.
¿No crees, Carol, por ejemplo, que toda esta historia lo estaba aplastando a él y que eso fue lo que lo llevó a su final? Sí, Jorge, es esa historia que está detrás de cada uno, como estábamos diciendo. Y qué pena hacer como este corte tan abrupto. No sé si ustedes han escuchado ahorita hablando de casas y de energía y todo el cuento. Hay una historia alrededor de una casa donde una señora construyó precisamente, edificó una casa que es un laberinto, donde uno va por las escaleras y se encuentra de frente como con muros y y a veces uno va bajando y resulta que no hay piso. Bueno, es un laberinto completo. No recuerdo muy bien Creo que el Jacqueline nombre lo de trató eso, también hay también una película. en su podcast, ¿no? No, pero no sé si es la casa Winchester. Creo que es eso. Sí, que es Sí, de una señora que... Sí, sí, Y que hasta que creo que se murió, se siguió enloqueció. construyendo y siguió construyendo. el marido era creador Exacto, de la sí. pistola, ¿no? Del revólver Sí, Winchester. sí, sí, es eso. Entonces miren como esa casa también es como el reflejo de ella misma, ¿no? De esa ansiedad, de esa inseguridad, de ese, de cierta manera, locura, ese desorden que había dentro de esta misma mujer. Pues que yo creo que es eso, Carol. Los lugares se vuelven misteriosos conforme las personas lo habitan y conviven en él y bueno, y los vuelven misteriosos. No, creo que Jacqueline estará de acuerdo con esto porque ella nos decía en la introducción, cada acto misterioso, cada cosa rara que pasa en este mundo debe pasar en un lugar. Y es eso, ¿no? Que nosotros con nuestra interacción, ya sea con la muerte, ya sea con las tragedias que ocurran en una casa o en X lugar, somos los que de alguna u otra manera pues permeamos con ese misterio los lugares. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque básicamente nosotros le impregnamos a la casa nuestra historia, ¿no? Por eso es tan importante y por eso queremos tanto a nuestras casas y a los lugares donde vivimos. Yo creo que sí, obviamente todo tiene que ver un poco con lo que dejamos ahí y lo que nos pasa también, ¿no? Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Bueno, y para la parte de cine en compañía de Jacqueline Isa, la creadora de Lugares Misteriosos, vamos a tratar dos películas supremamente interesantes que ya hacen parte de la historia del cine, como son El proyecto de la bruja de Blair y El Resplandor. En El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, nos encontramos con la historia de Jack Torrance y su familia, su esposa y su hijo Danny, de 6 años, 7 años más o menos. Bueno, Jack es un escritor, es un hombre que ha tenido problemas con la bebida, que se le nota desde el principio que tiene como problemas con el temperamento, con manejar este tipo de situaciones, y lo contratan para cuidar un hotel, el Hotel Overlook, que queda en una montaña, y él lo va a cuidar todo el invierno, así que van a estar separados totalmente, solo ellos tres en este lugar. Aquí en el hotel ocurre algo extraño, y es que el hotel tiene como una suerte de vida propia, tiene como un resplandor que llaman en la película, que es como una capacidad y no sabría cómo explicarla bien, pero como que está vivo el hotel. Y en él se esconden todas como la energía o las personas que han vivido allí antes. Este mismo poder también lo tiene el hijo de Jack, Danny, y por esto el hotel quiere que su padre como que lo sacrifique, se lo ofrezca para ganar el poder del niño. Bueno, El Resplandor es una de las películas más famosas de la historia del cine, de su director, que ya es mucho decir, y vemos la caída en la locura de Jack Torrance, cómo su familia tiene que luchar contra esto, vemos sucesos paranormales en locaciones supremamente bellas, pero caóticas y bastante espeluznantes. Pues yo creo que la mayoría de las personas se han visto esa película y los que no, pues se la recomiendo mucho. Y ya, este es a grandes rasgos, no quiero decir más para que la gente disfrute y experimente lo que es El Resplandor. Y Jacqueline nos va a hablar del proyecto de la bruja de Blair. Bueno, les quería contar que el proyecto de la bruja de Blair se estrenó en 1999 y es la historia ficticia de 3 cineastas que recorren el pueblo de Black Hills en Burkittsville, en Estados Unidos, tratando de encontrar la historia de la bruja de Blair, que era una leyenda de la zona, ¿no? Esta leyenda era la de una mujer que en 1785 fue desterrada de este pueblo, en ese momento se llamaba Blair, porque había
recibido una acusación de varios niños de que ella los había llevado a su casa para sacarles sangre. Entonces, estas personas, los padres básicamente, lo que hacen es expulsar a esta mujer del pueblo, la acusan de brujería, la amarran a una carreta y la dejan en el bosque en el invierno, con la esperanza pues de que muera de frío. Luego toda la gente vuelve a su casa, se olvidan de lo que pasó y después de un año, la mitad de los niños del pueblo comienzan a desaparecer, incluidos los niños que habían acusado a esta mujer. Entonces, en esa época, de repente no se buscaba mucho la explicación racional, sino creían mucho en la brujería, en las maldiciones, y decidieron que esa mujer era una bruja y que les había puesto una maldición. Entonces todos se van del pueblo y el pueblo de Blair queda inhabitado. Luego se convierte en Burkittsville y es cuando estos 3 cineastas llegan al pueblo a buscar la verdad. Y lo interesante de esta película, que es como les decía, es una película ficticia, pero se vendió como si fuera una historia real. Entonces, la expectativa que generó era la de 3 personas que desaparecieron y que en una casa se encontró todo lo que habían grabado, ¿no? Entonces, a partir de esta... A ver, ¿cómo le podríamos poner? A partir de esta... Sí, como un engaño, una treta. Claro, a partir de el esta marketing. treta, a partir de este juego de marketing que hacen, es que la película es un boom. Digamos, invirtieron $1 millón para hacerla y ganaron 264. Y la película sigue ganando dinero porque la gente que no está metida en la historia y que nunca ha escuchado de la película, digamos, los jovencitos de ahorita de repente nunca la vieron, porque esta es una película más pues de millennials, digamos que los que vienen después la ven por primera vez y creen que es una historia real. Y a partir de esta película se han hecho muchas más de este estilo, ¿no? Que como del falso documental. Obviamente, si han visto la película, es una buena película de terror. Realmente te tiene al filo de la silla. Yo me acuerdo que yo fui a verla al cine y como yo sabía que era un tema ficticio. Fui con una prima mía, a la cual no le dije nada, y nos fuimos al cine. Y como era de terror, nos fuimos de día al cine, para que no nos dé tanto miedo a la hora que salía, ¿no? Entonces terminó la película, realmente no había mucha gente porque creo que era la primera función del día, y habían 3 o 4 personas más, y cuando ya salíamos del cine, la gente de verdad estaba asustada, incluida mi prima, que decía, Dios mío, yo no sabía que había una bruja y no sé qué, y si se me aparece y no sé qué. Entonces, y al final, bueno, pues le expliqué, no, o sea, es mentira, no es cierto. Pero, todo tiene una parte de verdad. Así que, si está bien, Jorge, no sé si les cuento un poco en qué está basada. Sí, pues, de hecho, de estas 2 obras del Resplandor y el proyecto de la Bruja de Blair, que yo creo que pues también es bueno que uno se crea la historia, ¿no? Porque es el poder también del arte y del cine y de la literatura que está tan bien hecha que uno se cree eso, ¿no? Y asustarse es parte de toda la experiencia. Exacto. De estas 2 obras sacamos un tema, los 3, un tema en común que es las historias detrás de los lugares misteriosos. Y ahí entra Jacqueline contándonos la historia verdadera de la Bruja de Blair. Yo la verdad es que cuando vi la película, y la he vuelto a ver después de varios años, yo no sabía que había una historia real. Yo pensé que era algo que habían creado los directores o los productores de la película, el escritor, y me parecía algo bien hecho. Pero resulta que sí, hay una base real para esto. Y la primera referencia es la de la Bruja de Bell, que es de 1886, que en realidad viene mucho después de la historia que se cuenta en la película. Y el historiador Albert Vigil Goodpasture es el que publicó en Historia de Tennessee cómo la familia de John Bell, que se instaló en una nueva granja, comenzó a experimentar fenómenos poltergeist o sobrenaturales, como que se le derramaban los alimentos, se perdían las cosas, escuchaban algún tipo de voz del más allá y que los niños sufrían golpes invisibles. O sea, el niño estaba caminando y alguien lo golpeaba, pero eso solamente pasaba con los niños. Y obviamente ellos estaban totalmente aturdidos y afectados por estas cosas que le estaban pasando. Se decía que los ataques eran de una entidad espiritual que tenía voz y atributos de mujer. No sé por qué, voz de mujer. Y se le llamó la Bruja de Bell por la familia Bell a la que se supone que atacaba. Y mucha gente decía que esta persona era real, o bueno, que esta entidad aparecía realmente y que algunos la habían tocado y habían hablado con ella. Los lugareños de ese entonces
creían que podía ser el espíritu de Kate Batts, una vecina que tenía un problema con John Bell porque él la habría estafado por una pugna de tierras. Entonces esa señora, al morir, juró que se iba a vengar de él y de su descendencia. Entonces, esa es un poco la explicación de la historia en la que se basa la bruja de Blair, pero obviamente toda leyenda tiene sus teorías para desmontarla, y se dice que todo fue argucia de un hombre que era maestro de la hija de John Bell y que estaba enamorado de ella y lo que quería era separarla del novio que tenía en ese momento. Finalmente, según esta historia que está en el libro Historia de Tennessee, este profesor logra quedarse con la chica y la leyenda comienza a correr y actualmente dicen que la bruja sigue viva y que habita en una cueva de los terrenos circundantes, y los descendientes de los Bell dicen que siguen notando su presencia, lo cual es un poco contradictorio porque se dice que es una bruja que ataca de manera sobrenatural, que es una voz del más allá, pero a la vez sigue siendo una persona viva que está en una cueva, ¿no? Entonces ahí es donde esas historias comienzan a contradecirse a sí mismas y uno pues entiende que es solamente una leyenda. Y esa es básicamente la base de esta historia que sirve para hacer la bruja de Blair. De hecho también, pues estamos hablando de lugares misteriosos, cómo surgió la idea de Stephen King de construir el libro del Resplandor fue precisamente en otro lugar misterioso que es a través de los sueños. Es un espacio que no logramos entender con totalidad, y Stephen King fue a este hotel que existe en la realidad, que se llama Stanley Hotel, y en ese lugar Stephen King soñó, junto con su esposa, eran los últimos huéspedes que quedaban porque iba a llegar el invierno y el hotel iba a cerrar, y esa noche King la pasó muy mal porque mientras dormía en la habitación 217, tuvo una pesadilla en la cual su hijo pequeño era perseguido por esos largos pasillos del hotel y quien lo perseguía era una manguera contra incendios. Y cuando despertó pues ya tenía esa idea de cómo construir su libro. Me parece muy curioso precisamente que es a través de los sueños donde surge esta idea que va a convertir en su libro uno de los más recordados y sobre todo que inspiró a esta gran obra que es El Resplandor, pues dirigida por Kubrick. Y precisamente también es a través de esas historias donde también se mencionan pues ciertos hechos un poco paranormales, porque durante en esa estancia, en esa habitación 217, Stephen King afirma que vio un niño pequeño en el hotel, aunque a pesar de que no había absolutamente nadie, sino solamente ellos dos, él vio ese niño en el hotel. Se dice que en el salón de conciertos se aparece Paul, el hombre que trabajó en ese hotel de 1995 a 2005 y murió en camino del hotel tras sufrir un infarto. También dicen que hay un fantasma apodado Lucy, que no se sabe quién es, que es una mujer sin hogar que buscaba refugio en el sitio. También afirman que hay un fantasma el cual busca generar incomodidad y miedo porque es uno de los fantasmas bromistas del lugar. Bueno, alrededor de ese hotel hay varias historias que permiten construir esta historia principal donde está fundamentado y construido el libro y por ende también la película. Para los que no han leído el libro, la escena de la manguera es bastante aterradora. Suena tonto como decir que no lo está persiguiendo una manguera, pero Stephen King para construir ese tipo de imágenes y este tipo de sucesos es bastante bueno, y esa escena en particular es bastante aterradora, o yo la recuerdo muy aterradora ya en mis años mozos. Pero sí, mira, este tipo de espacios, tanto del bosque o este lugar donde se desarrolló la historia que nos cuenta Jacqueline acerca de la creación o el mito, no sé, de la bruja de Blair y el hotel, este Hotel Stanley que también pasó por muchos sucesos, además de lo paranormal. También cayó en bancarrota varias veces, fue comprado por diferentes empresas, casi lo cierran, volvió a surgir, y obviamente un lugar así encierra muchas historias. Y lugares por ese tipo, ¿no les parece a ustedes que son como un lienzo en blanco para estas historias? Más que si pasen o no, como que la mente humana está como
como muy ávida de este tipo de historias y las crea. Si pasa aquí en la ciudad, cuando uno alquila una casa o se muda a una casa nueva que ha comprado y que ya ha tenido habitantes antes, como que, no sé, yo que me cambié hace poco de casa con mi familia, en esta casa donde estamos ahora no ha pasado absolutamente nada. Había como una guardería aquí y nada más. Y cuando llegamos, mi mamá, que es una mujer susceptible a este tipo de historias, comenzó a decir, ay, yo siento como la presencia de alguien, como que hay un niño, y bueno, y nos hizo meter miedo a todos, pero no ha pasado nunca nada. Yo estuve averiguando y no pasó nada. Sin embargo, como que nuestra mente está ávida por crear este tipo de historias, tanto en los hoteles como en lo que nos narraba Jacqueline en su historia, ¿no les parece? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros a veces también nos hacemos una historia o quisiéramos que algo pase como para darle un poco de emoción a la nueva casa o al nuevo lugar que estamos visitando, ¿no? Como si estuviéramos deseosos de que nos asusten. Pero hay lugares en los que nunca pasa nada. Y eso está bien, también, ¿no? No es que todos seamos cazadores de fantasmas o o de entidades, pero la mente es muy capaz de crear historias de sitios que de repente uno ni siquiera se imagina que algo haya pasado, y porque ve una casa pues sucia o abandonada y qué sé yo, y dicen, ¿y qué habrá pasado para que no haya nadie ahí? De repente solamente no tiene dueño y crea las historias y se hace un poco más interesante, ¿no? Sí, yo creo que la mente puede crear escenarios extraños y pues está la historia, que es la historia original, y a partir de esa historia, pues gracias a la oralidad y a la palabra se van rellenando esos espacios que nosotros mismos, como dijo Jacqueline, nosotros al tiempo queremos como creer, querer creer que eso existe. Y por eso también en la película del proyecto de la Bruja de Blair, cuando nosotros realmente en toda la película nosotros no vemos a la bruja, solamente vemos a los personajes correr o pisan ese montón de piedras o sienten la presencia de algo, de alguien, pero realmente la bruja nunca está. Y entonces por lo menos a mí me queda la duda si realmente esa bruja existió o no, o si solamente es la mente de ellos construyendo esos escenarios porque alguien les contó que en ese lugar asustaban, porque alguien les contó que en ese lugar había una bruja que perseguía gente, que desaparecía personas. Entonces es precisamente el poder de la mente de crear esos escenarios. Sí, en ese sentido vemos que la mente se puede convertir como en el lugar más misterioso que existe, porque se puede poblar de fantasmas, se puede poblar de todo este tipo de entes misteriosos que yo también creo, yo viéndome el proyecto de la Bruja de Blair de nuevo, porque ya me la había visto hace mucho tiempo, pero como que no le había prestado toda la atención, y ahorita viéndolo como ya con los años y la experiencia, como que estos muchachos que se fueron al bosque se perdieron. Uno de ellos comenzó a actuar extraño, el que se perdió al fin y que supuestamente se lo llevó la bruja. Y él es el que pues termina acabando con sus compañeros, con sus amigos. No sé, Jacqueline, que es la que trajo esta película y la que conoce la historia, ¿qué le parece esta interpretación? ¿Crees que pudieron ser ellos o uno de ellos que al verse sumergido en el bosque, perdido y sin esperanza, pues se creyó el cuento de la Bruja de Blair y comenzó a actuar de esta manera? Sí, es una buena teoría, realmente, porque mira, yo también la había visto hace, como les conté, en el cine cuando la estrenaron, luego la debo haber visto en televisión un par de veces, pero la volví a ver para prepararme para hoy. Y sí, ¿no? O sea, ellos se vuelven paranoicos en un momento en el que ya no tienen herramientas para salir del bosque. Ellos estaban perdidos, ellos tenían que salir, y dentro de su irresponsabilidad, dentro de su desesperación por salir y no poder leer bien las herramientas para hacerlo, se desesperan. Uno bota el mapa al río, lo pierde, entonces se quedan sin la herramienta más importante. Y dentro de su paranoia y su desesperación, claro, es muy lógico que él mismo se haya puesto como víctima y haya terminado con los otros dos. No estaría fuera de la lógica, pero claro, nos dejaría abierta la pregunta de qué pasó con él. Y lo mismo, Carol, para ti, ¿no te parece que en El Resplandor la mente juega un papel muy importante?
Sí, claro que sí, desde el mismo momento donde le dicen a Jack que en ese lugar hubo alguien que asesinó a sus hijas o un hecho macabro, ese personaje tiene que, de cierta manera, de pronto el inconsciente eh, relaciona a que él también es padre de familia y que él también, pues con toda esta soledad, porque ahí hablan sobre el síndrome de la cabaña, creo que es. Sí, la fiebre de la cabaña. Exacto, donde una persona se encuentra sola y empieza como a enloquecer por esa misma soledad. Y es interesante la escena donde todo el mundo sabe que él está solo, pero se encuentra precisamente con ese personaje que él mismo supuestamente ha nombrado al inicio de la película, donde ha matado a sus hijas. Y Jack le pregunta que si él es el encargado de cuidar el hotel, pero el otro personaje le dice que no, que todo el tiempo realmente ha sido Jack el que se ha encargado de cuidar y de proteger, custodiar ese lugar, el hotel. Entonces, precisamente ahí es ese momento de quiebre donde el personaje Jack empieza a pensar realmente si yo siempre he estado custodiando ese lugar, entonces yo soy el encargado de guardar y de proteger para que quien entre, pues realmente no salga del hotel. Pero, Y como no van a salir. pero claro, al final Dime. vemos la foto y él aparece en la La foto. foto, Entonces, exacto. como, Él aparece en la foto y aparece la fecha donde están todos esos personajes celebrando pues esta gran fiesta en este, ¿cómo se llama? El dorado, Salón Dorado. el Salón Dorado, exacto. Entonces uno se pone a pensar realmente es esa mente que como un rompecabezas va uniendo todas esas historias y las hace encajar de manera perfecta, pero ¿a costa de qué? Yo creo que puede ser muy bien la mente. La mente y la locura que cada uno de nosotros puede portar, yo creo que es una buena explicación para ambas películas. Sin embargo, algo dentro de mí me dice que quisiera que no fuera así, que quisiera que en realidad hubiera algo, existiera una bruja que asolara a estos muchachos, bueno, que hiciera todo lo que hace la película y que el Hotel Overlook, porque igual si decimos que la mente en El Resplandor, entonces el niño, ¿qué le pasa? El niño tiene este tipo de poderes que puede comunicar con otros que también lo tienen, así que, no sé, Jacqueline, a ti te produce que más atracción, pues esta explicación racional acerca de la mente y todo lo que ello puede conllevar, o que realmente detrás de estos lugares que tú conoces muchísimos, exista una historia, si bien, digamos, no verdadera, pero sí que esté allí, esté ahí como en la frontera. A mí me gustaría realmente como a ti que sí hubiera, que esa explicación no racional sea cierta, porque creo que respondería muchas cosas, pero la racionalidad a veces nos gana y hay que buscar la explicación, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? O sea, en la película, porque si la mente de Jack era el problema, porque el niño también tenía esas alucinaciones y esa conexión con el otro personaje que también trabajaba en el hotel. Eso no lo explica la mente de Jack. Y algo que a mí me gustó mucho de la película es que al final yo creo que, no sé si fue la intención de Stanley Kubrick, al final nos deja con la mente zamaqueada, como que nos saca el piso y con la última foto y la fecha que sale ahí, tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Tratas de buscar una explicación en el camino de la película y cuando ya crees que básicamente el hombre, si quieres ir a lo racional, el hombre se vuelve loco por este síndrome, finalmente te ponen un punto más que desbarata toda tu racionalización. Y eso es algo que a mí particularmente me gustó mucho de la película. Y como tú dices, sería interesante que lo que creemos que pase, pero a veces las explicaciones racionales son un poco más un poco más cercanas a la verdad y al final eso es lo que explica muchas cosas. Sin embargo, yo le quería preguntar a Jacqueline, desde que decidimos invitarla a Como a la Podcast, que ella habiendo investigado tantos lugares misteriosos, porque lleva varias temporadas haciéndolo en su podcast, detrás de cada una de esas historias, detrás de los asesinatos o el abandono de los lugares, o bueno, todas estas cosas sórdidas que suelen pasar, y obviando ya los misterios más terrenales, ¿crees que todos esos lugares que tú has investigado pueden tener, no sé, una parte, digámoslo, paranormal, una parte que
que no sea explicable con la mera racionalidad o con cosas que salgan de nuestras manos, del humano. Yo creo que la mayoría tiene una explicación racional. Sobre todo el tema de asesinatos, por ejemplo, haciendo un poco de memoria y volviendo a este de la casa de los Feliz. El tema yo creo ahí es el miedo que se ha ido sembrando en la sociedad para que la gente no quiera vivir ahí. Y la casa sigue abandonada. Por ejemplo, como te digo, ¿no? Los cementerios son lugares históricos en principio, pero hay gente que es mucho más sensible o mucho más susceptible o que se deja, digamos, no engañar, sino se deja, que comienza a creer lo que la gente dice, ¿no? De repente hay una persona que dice, uy, yo siento aquí una sensación de dolor, de pena, y hay otra persona que la comienza a sentir porque lo escuchó. De repente si escuchó, no, aquí no pasa nada y es un museo al aire libre, pensaría lo mismo, ¿no? Yo sí creo que hay lugares difíciles de explicar porque o no se han estudiado mucho o solamente se ha investigado en un sesgo, o sea, solamente la parte paranormal, por ejemplo, y no se ha tratado de buscar una explicación racional, que eso es lo que suele pasar en algunos casos, ¿no? Que hay algunas investigaciones sesgadas, sobre todo en las investigaciones que hacen los programas que buscan fantasmas y qué sé yo, o será que yo no soy tan susceptible a esto, pero si vemos algunos que hacen estas psicofonías donde en teoría escuchas las voces de otras entidades que están en otras dimensiones, hay gente que escucha palabras claras y en mi caso yo a veces no escucho nada y de repente va por ahí, ¿no? Que la gente ya está sesgada a querer creer algo y hay personas que no. Yo pienso particularmente que es algo que va por ahí. Pues ya, ese sería el valor de las historias, ¿no les parece? El valor de, como decíamos antes, como que las personas queremos creer algo y eso se va pasando de generación en generación. Quizás eso de alguna manera fue lo que le pasó al protagonista de La caída de la casa Usher. Tantas historias que tenía encima fueron llevándolo a la locura, a la muerte. Y quizás en parte esto es lo que convierte a estos lugares misteriosos como misteriosos. No que haya pasado algo, no que pase algo, sino que la gente diga que pasa algo, que crea en ello con una fe ferviente y que a la larga convenza a otros, ¿no? Sí, yo creo que va mucho por ahí. Y ese es el poder, como tú mismo dices, de las historias, ¿no? De qué es lo que siembran en la gente y cuál es el poder que tienen a la hora de contar esas historias. A mí me encanta investigar sobre estos lugares misteriosos y si tuviera la oportunidad de ir a alguno, no conozco muchos, la verdad. He ido a uno que otro museo de los que les cuento por ahí, pero si tuviera la oportunidad de ir a los sitios que investigo, a mí me encantaría. O sea, estar en ese lugar y ver y estar cerca de la historia, yo creo que en mi caso sería un éxito, ¿no? Pero ese es el poder que tiene la historia, de contar algo y hacer que la gente lo crea. Llevamos algún tiempo compartiendo buenos ratos contigo, en los que hablamos de temas que nos apasionan. Queremos seguir entregándote el mejor contenido cada semana, y para ayudarnos a conseguirlo no existe mejor patrocinador que tú. Te invitamos a realizar tus colaboraciones a través de Nequi, PayPal y DaviPlata. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales, para que continuemos compartiendo excelentes momentos y muchas horas de compañía. En Comala Podcast, todas las voces cuentan historias. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Comala Podcast. Listo, el día de hoy vamos a traer un dato curioso, más bien un poco extraño, porque Jorge en el anterior capítulo dijo que mis datos curiosos eran muy raros, entonces ya me compuse. Tienes que seguir la tradición. Y entonces en este dato curioso hablan del manuscrito de Voynich. ¿Han escuchado sobre él? Yo algo he escuchado. Sí, yo también he escuchado de él. Además, uno estudiando literatura y metiéndose en los libros cada rato, pues conoce
o llega a estos libros extraños a través de la historia, así que sí está como el manuscrito Voynich, el código Gigas y otros cuantos ahí, que son raros y que son interesantes. Listo, para nuestros escuchas y quienes no hayan tenido pues la oportunidad de saber de qué se trata, este es un libro medieval que es de carácter anónimo y el cual se encuentra en este momento en la Universidad de Yale. Esta universidad lo almacena en una bóveda y es uno de los grandes enigmas del conocimiento humano porque este libro está escrito en un idioma que nadie conoce. Entonces ha sido muy difícil para las personas los lingüistas y criptógrafos, todo el mundo tratar de entender, pues obviamente de qué se trata o qué nos están contando a través de esas letras. Y resulta que estas personas han tratado de buscar a través de las imágenes encontrar lograr entender más o menos de qué están hablando ahí. Pero solamente en el 2019 lograron identificar que se trataba de un idioma pues que es muy antiguo obviamente y que tiene relación con el latín, y este idioma y en este manuscrito no hay puntuación, entonces no hay puntos ni comas ni nada de ningún elemento de puntuación. Eso es todo lo que saben hasta ahora. Entonces este manuscrito ha sido un gran enigma de la humanidad hasta este tiempo. Yo creía que pues yo había escuchado por ahí, ¿no? Que era como un manual de herbología, porque las imágenes, o muchas de las imágenes que muestra el manuscrito Voynich, son plantas, unas plantas como, pues para describirlas como con mayor precisión, son como zanahorias, así con unas raíces gigantes. Sí, pero también hay mujeres bañándose como en un río verde. Sí, eso no tiene nada que ver con la herbología. No sé, Jacqueline, ¿qué cree que es ese tipo de este manuscrito, por ejemplo? Sí, yo había escuchado de él, la verdad no he llegado a investigar mucho y sí, pues es un poco difícil tratar de ver qué es lo que está escrito ahí. Me hace acordar un poco ya relacionado un poco más al lado criminal, si es que lo quieren ver de ese lado. No sé si se acuerdan del Zodíaco, este asesino que mandaba cartas a los periódicos con un montón de claves y que finalmente, no me acuerdo la verdad si es que al final lo llegan que llegan a resolver el código, pero sí, me parece muy interesante que alguien escriba algo en un idioma que solamente él probablemente o ella han podido descifrar y que siga siendo un misterio para la humanidad y no haya forma de que con toda la tecnología y con todo el conocimiento que tenemos hasta ahora podamos saber qué es lo que realmente dice. Sí, porque la noticia decía que tanto lingüistas como criptógrafos pues estaban anonadados, ¿no? Pues a través de la historia, ¿no? No solo de nuestro tiempo, sino de toda la historia. No saben qué contiene el libro, por qué la persona que puso a escribirlo y por qué hizo dibujos y por qué. Sí, Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿por qué? Y ¿para qué? Y aquí me hiciste, Jacqueline, acordar de la película de Memorias de un asesino, donde pues precisamente como estos estudiosos buscan como esas pistas, tratar de entender de qué se trata el libro. Aquí en Memorias de un asesino, en la película, también buscan obviamente de quién es el asesino de estas mujeres, y buscan esos rastros a través de incluso canciones, como pistas que el asesino va dejando, incluso una carta, pero pues todo es como en esa incertidumbre de no pues lograr obtener ninguna pista de quién es realmente, y la película termina precisamente con esa incertidumbre. Sí, es que de incertidumbre en incertidumbre pasamos, sobre todo por ejemplo en el terreno de la literatura o de los libros. Yo creo que el libro, por ser un elemento ancestral, que algunos de ellos contienen la palabra casi literalmente de Dios, y creo que el libro lo lleva a uno a pensar que puede tener muchos secretos. Y además estos manuscritos tan viejos y estos libros tan extraños, por ejemplo yo mencionaba ahorita el Codex Gigas, que es un libro que también lo llaman el manuscrito del diablo, creo que le llaman, y que lo llaman así porque en una de sus hojas hay un diablo dibujado, muy bonito de hecho, muy bien hecho,
Sí, es hermoso. Que dicen que lo escribió un monje benedictino, que lo iban a condenar a muerte, bueno, que estaba condenado a muerte, que lo iba y que su tarea era escribir esto, y que le pidió al diablo que le diera como el tiempo para escribirlo, y el diablo le dio el tiempo, pero pues una noche él pudo escribir un tomo así como de muchas páginas que se convirtió en este. Y la leyenda dice que todo el que lo ha robado y todo el que se lo ha llevado pues primero del monasterio y luego en los diferentes dueños, ha sufrido desgracias. Entonces como que detrás de estos y podríamos también emparentarlo con los lugares misteriosos, ya que tenemos a la experta Jacqueline aquí presente. Detrás de esto existe una historia muy interesante que convierte a dichos objetos en algo misterioso. Sí, claro, hay lugares, bueno, yo no los conozco todos obviamente, pero hay lugares que además del espacio geográfico, el espacio físico, quedan algunas reliquias, ¿no? Y eso lo hace inclusive más misterioso. No tengo alguno aquí en la cabeza, pero sí, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Sin ir muy lejos, las iglesias, no sé si es que ustedes han escuchado este dicho. A mí a veces me dicen, si tú algún día tienes que pasar la noche en la calle y dormir en una iglesia o en un cementerio, mejor duerme en el cementerio. A pesar de que nos daría más miedo el cementerio y más seguridad la iglesia. Pero esta es la creencia, no me hagan caso, pero dicen que en las iglesias se manifiestan las almas que piden perdón, a diferencia del cementerio que ya están muertos, ¿no? Entonces estas no sé, pues personas que han fallecido y que quieren pedir perdón y están están condenadas, digamos, a pedir perdón todo el tiempo, estarían metidas en una iglesia. Y hay elementos en esos mismos lugares que lo hacen tan misterioso como podría ser cualquier otro lugar del mundo. Yo, como les digo, primera vez que me entero del Codex Gigas, que lo estoy viendo justo acá en la compu, y sí, es bien interesante que hayan libros, manuscritos o material literario que sean un misterio y que no podamos entender, y eso es algo que nos hace más curiosos aún, ¿no? Nos da ganas de tenerlo en las manos y decir, de repente yo sé cómo, yo lo puedo descifrar, pero si no lo han podido descifrar, se vuelve un reto, ¿no? Las universidades sí, y todos los expertos, no sé. Y además porque este libro fue, pues antes fue pintado a mano, ¿no? Todas las letras, la perfección de las letras, y haber sido hecho por una sola persona, pues es casi imposible, porque es un libro muy, muy grande y muy grueso, tiene muchas páginas. Entonces es el misterio que queda ahí escondido no solamente por el mismo libro, sino también por el proceso, cómo se realizó. Esto de los libros es muy interesante. Pues yo leí la noticia también del manuscrito Voynich y decía como que es casi imposible que una sola persona, como dice Caro, lo haya escrito y lo haya pintado, bueno, lo haya hecho en definitiva, y que si lo hizo un grupo de personas, de amanuenses, debían estar ahí juntos todos y como trabajando día a día en este manuscrito, porque pues, la letra es la misma, todo es igual, como si una sola persona lo hubiera hecho. Y me recuerda esto que acabo de decir a un cuento, no sé, Carol o Jacqueline, si lo han leído, que es mi cuento favorito de Jorge Luis Borges. Yo siempre nombro a Borges en este podcast, que se llama Tlonu Udvar Odbir Tertius. No sé si lo han leído. Sí, yo sí. No, yo no. Pero cuéntanos, Jorge. Bueno, en este cuento, para resumirlos, y yo creo que es un sacrilegio resumir este cuento, pero bueno, para resumirlo así mucho, Borges, que es el personaje del cuento, se encuentra un libro. Bueno, encuentra como la referencia de un libro que es el libro de Tlön en una enciclopedia, en la enciclopedia británica. Entonces él con un amigo, Bioy Casares, se ponen a buscar ese libro porque se supone que ese libro no existe. Pero ¿por qué aparece pues porque aparece referenciado en la enciclopedia británica que es tan prestigiosa? Resulta que lo encuentran el libro de Tlön, que es un libro donde se crea otro mundo, un mundo
totalmente diferente, con sus reglas, con su política, con su filosofía, con todo. Y en ese libro, que es uno de los tomos de esa enciclopedia, dice Borges que es creado por diferentes mentes a través de la historia, que se ha creado como una secta a través alrededor de esa enciclopedia de Tlön, y que ahí ponen todos sus saberes y crean un universo aparte del nuestro, como paralelo. Lo interesante del cuento es que poco a poco las cosas de esa enciclopedia de Tlön van ocurriendo en el mundo nuestro, en el mundo real, tanto así que aparecen cosas físicas que estaban descritas en la enciclopedia ficticia, entre comillas, aparecen en el mundo real, aparecen en excavaciones arqueológicas, y es como el traspaso de la ficción a la realidad, que es muy interesante. Al quien no lo haya leído, se lo recomiendo mucho. Es un cuento muy, muy, muy bueno, que en cierta medida también va de la mano con este tipo de otros libros, como el Código Gigas, que es el del diablo, que lo llama la Biblia del diablo por esta representación que tiene en sus hojas, y que pues la leyenda, como les conté, dice que trae desgracias al quien lo posee, y que de alguna u otra manera lo ha hecho, ha hecho que príncipes que lo han robado caigan en desgracia, o reinos caigan en desgracia, y no sé si él lo ha hecho, pero es como ese paso de la ficción a la realidad que de una u otra manera es muy, muy interesante. Es un libro que en ese momento voy a buscar para leer, de verdad. Me has dejado así súper intrigada, y me has hecho acordar, hablando de esta maldición que tenía el otro libro que contabas, en El nombre de la rosa, si es que no me equivoco, de Humberto Eco, también el libro venía, o sea, algunos libros estaban envenenados. No sé si se acuerdan de la película también, ¿no? Que es una película muy buena. El que lo leía se moría. Y claro, y se dieron cuenta que era que pasaban la mano que pasaban la mano con saliva y qué sé yo, y que este libro tenía su propia maldición, que era y la cumplía a cabalidad, porque bueno, pues las hojas estaban envenenadas, ¿no? Va por ahí un poco la referencia. Sí, es como el acceso al conocimiento, ¿no? Lo que permitían que las personas supieran, y aquello que estaba vedado para que las personas... igual en ese entonces, pues las personas... no, o sea, el conocimiento estaba a manos del clero, y la gente no podía acceder a ese tipo de lecturas. Sin embargo, este manuscrito de Voynich es como pues llevar el concepto del libro al absurdo, porque si uno hace un libro que nadie pueda leer, ¿qué valor tiene ese libro? Digo yo, ¿no? Pues en su momento fue leído por quienes podían leer ese texto, pero pues ahora es el tiempo que también hace de las suyas, ¿no? Nos alejamos. Yo no sé, Carol, yo creo que este libro ha sido como hizo Tolkien. Tolkien se creó un lenguaje él solo, ¿no? El élfico, creo. No sé, yo no me he leído los libros. El élfico. Él se creó un lenguaje solito, con un montón de variaciones, y la gente por eso es que lo recuerda tanto a Tolkien, porque era un loco del lenguaje. Yo creo que una persona pues parecida hizo este manuscrito Voynich. No creo realmente que eso haya sido un lenguaje en sí, porque si hubiera sido un lenguaje, muchísima gente lo hubiera hablado o escrito, y quedaría en la historia algo que de ese lenguaje, como si se pueden descifrar las tablillas de Mesopotamia, que es la cuna de la humanidad. No creo que esto, que tampoco es tan viejo, no se pudiera. Yo creo que fue un filólogo desocupado de esos tiempos que yo la verdad no lo creo, porque pues el lenguaje está cambiando constantemente, y pues el lenguaje toma, pues sí, en ciertas zonas se hablaba solamente un idioma, entonces pues ese idioma toma referencias de otros idiomas, como tú también dijiste, sobre lo de la construcción del élfico. Tolkien hizo exactamente lo mismo, entonces es el tiempo que se encarga pues de borrar esos vestigios y hacerlo pues inentendible para nosotros. El acceso es nulo para alguien que está hablando un idioma que también en su entonces, como lo es el español, tiene y continúa teniendo pues palabras y un montón de vertientes de idiomas, y ese es el español, y ese es todos los idiomas, la unión de un montón de palabras y de significados y de sonidos, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es más bien el tiempo que está haciendo de los suyos, y pues para nosotros el acceso pues no es posible.
Pero mira que los literatos andan como muy locos a través de la historia creando sus propios libros, como conté lo de Borges con la enciclopedia de Tlön o de Woodward, no me acuerdo el nombre. Pero el propio Lovecraft creó el Necronomicon. Yo creo que la imaginación humana es bastante grande y puede dar ese tipo de manuscritos como el Codex Gigas o como el manuscrito de Voynich sin otra, no sé, sin otro fin más que el hacerlo. No sé, Jacqueline, ¿qué piensa ya para terminar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Que tienes la capacidad de crear un idioma y hacer un manuscrito de repente inentendible en el tiempo, y que, como decías con el libro de Tolkien, o no sé, tal vez me equivoque, en La Naranja Mecánica también en el libro se usan bastantes palabras que son difíciles de entender, ¿no? Que necesitas un glosario para entender el libro. A mí me costó un poco leerlo porque tiene palabras que en el contexto del libro no hacen sentido, pero sí buscas el glosario al final, lo entiendes, ¿no? Y de repente eso es lo que pasa, o sea, por ahí debe haber un glosario para entender estos manuscritos y finalmente saber cuál es la intención del autor. Y pues no nos vamos tan lejos. En el colegio yo estuve aprendiendo Esperanto. Y el Esperanto, ¿Por alguna razón? sí, por alguna razón estuve aprendiendo Esperanto y bueno, ahí no sé si la mente me traiciona un poco, pero precisamente el creador del Esperanto buscaba que las personas hubiese un lenguaje internacional, porque ese personaje vivió en una zona donde se hablaban muchos idiomas a la vez. Entonces él, supongo que con el fin de que todos se entendieran desde el mundo, pues creó el Esperanto, y el Esperanto es una lengua que fue creada. Sí, pero entonces, que hoy en día no habla casi nadie, y los que lo hablan son gente como yo. un poquito de payaso. Gracias. La cosa es que hoy en día el lenguaje universal es el inglés. Todo el mundo quien habla, pues yo creo que para allá deriva toda la humanidad, ¿no? Ir a hablar el inglés, y pues está tan masificado que ya no necesitamos el Esperanto ni ese tipo de cosas raras. Y de estos temas y de todos los que tratamos en el podcast de hoy, vamos a estar hablando de nuestro Después de Comala el próximo jueves con Jacqueline. Vamos a estar en Instagram Live, pues desarrollando un poquito más los conceptos de lugares misteriosos, de las películas y de los textos que tratamos. Y yo creo que con eso terminamos nuestro capítulo dedicado al tema de los lugares misteriosos en compañía de Jacqueline Isa, la creadora, vuelvo a decir, del podcast Lugares Misteriosos, uno de mis podcasts actuales favoritos, que yo recomiendo mucho. Jacqueline, te agradecemos mucho que hayas estado aquí, que nos hayas acompañado, que nos hayas dado tu tiempo, tus conocimientos. Y por aquí, bienvenida, cuando quieras. Sí, yo también quiero agradecer profundamente a Jacqueline, porque realmente el trabajo que ella hace pues es una investigación exhaustiva, y el podcast es un podcast que es obligación escucharlo. Tienen que ir a darse la vuelta y escuchar el podcast de Jacqueline, porque verdaderamente es muy interesante. Y pues ustedes lo pudieron ver pues a través de este capítulo. Jacqueline es una persona que investiga mucho y que tiene mucho conocimiento sobre este tema, sobre los lugares misteriosos. Muchas gracias, Jacqueline, por estar acá, y bienvenida siempre. Gracias, Jorge, gracias, Carol, de verdad agradezco muchísimo sus palabras. Me he sentido muy, muy a gusto hoy día, porque les va a parecer gracioso, pero yo le cuento a muchas personas sobre lugares misteriosos a través del podcast, pero realmente no lo puedo conversar mucho en casa, porque no es un tema tan común de sobremesa, ¿no? Algunos sitios a veces sí paso y digo, oye, mira, ¿sabías que aquí pasó tal cosa? O aquí, no sé, vivió tal, murió tal y qué sé yo, pero digamos que no es un tema de sobremesa o de reunión familiar, así que hoy día ha sido fantástico para mí poder contarles un poco de lo que a mí me causa curiosidad, y busco información y se las cuento. En realidad esa es mi intención básica con el podcast, contarles un poco lo que a mí me gusta, y esperar que también les guste al público, y yo de verdad encantada con este capítulo en Comala Podcast. Y fantástico ha sido para nosotros escucharte, Jacqueline. Realmente, si algún día nos pasamos por Perú,
nos damos la rodadita Por por favor, Lima están y más que invitados, más que nos invitados. llevas ¿qué? A los lugares misteriosos. Que pase esta pandemia y vénganse para acá, aquí los espero. Dale, allá estaremos. Realmente Perú es uno de los sitios que, pues, tanto Sí. Carol como yo que hemos hablado, nos encantaría visitar y sobre todo su capital y que nos muestres los cementerios y las cosas raras y que nos hables, que nosotros felices Encantados de de la escucharlo. vida. Invitadísimos, cuando quieran, aquí los espero. Muchísimas gracias, chicos. Jacqueline, para finalizar, ¿por qué no le dices a nuestros escuchas tus redes sociales donde te pueden encontrar? Que vuelvo a decir, recomiendo mucho que la sigan, que la escuchen y bueno, que le den todo el amor que Jacqueline merece. Por supuesto. Bueno, los invito a escuchar el podcast Lugares Misteriosos en Spotify o las plataformas que ustedes prefieran. Y también seguirnos en @Lugares Misteriosos el podcast en Instagram y Facebook y en YouTube, donde pronto voy a publicar material exclusivo. Y nada, muchísimas gracias Jorge y Carol por la invitación. Saludos a todos sus oyentes y les agradezco muchísimo por esta experiencia. Gracias a ti, Jacqueline, y a nosotros también nos pueden encontrarla en todas las plataformas que dijo ella y en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, bueno, en todos esos, e incluso en TikTok y también en YouTube, donde estamos subiendo material original. Les recuerdo también la dinámica de Voces de Comala, donde pues ustedes estarán enviando un audio pues, por vía WhatsApp comentando los capítulos o hablando un poquito sobre textos que ustedes recomiendan o películas que ustedes recomiendan. Los audios serán subidos y agregados a los capítulos que vendrán en un futuro. Sí, si quieren hacer un comentario, una pregunta a Jacqueline en Voces de Comala, están más que invitados. Ya están viendo que la gente que estamos trayendo es de mucho nivel, así que les pueden preguntar demasiadas cosas. Y nada, Carol, muchas gracias a Jacqueline por estar aquí y nos vemos en la próxima.